Bienvenidos a la clase de Vivos en Jesús, que es el nuevo currículum que tenemos para ustedes. Estamos muy contentos. Este es uno de los seminarios que nosotros vamos a dar como padres y queremos que los maestros y padres, sobre todo, que se puedan encontrar respuestas a las preguntas que tienen acerca del nuevo currículum. En este nuevo material nosotros vamos a ver la clase de paso de bebé, que es una nueva clase que la iglesia ha preparado a nivel del mundo para los bebés que comprenden de los 0 meses hasta los 12 meses. ¿Ok? ¿Cuál es el propósito de este cambio? Como hemos visto, el currículum anterior, Eslabón era Gracia tenía 25 años. Entonces el mundo ha dado cambios, la generación de niños es diferente. Vamos a tener un seminario más adelante acerca para que veamos los cambios que ha tenido estos nuevos niños. La iglesia también está muy preocupada porque de 10 niños que crecen, 9 se van. Estamos perdiendo, hemos perdido generaciones de adolescentes y jóvenes. Entonces, ¿cuál es el problema? Si nosotros tenemos los cuatro clases, cuna, infantes, primarios y menores. Tenemos aventureros y conquistadores. ¿Cuál es el problema? El problema que se está dando es que los niños están desaparecidos, entre comillas, de la iglesia durante los primeros años, porque los padres no traen a los niños o piensan que los niños son muy pequeños, que no, ellos no, no aprenden. Entonces tenemos un concepto que los estudios están demostrando que los bebés sí aprenden. Lo que pasa es que no aprenden como un niño de 2 años o 3 años o 7 años o 12 años, pero los niños sí aprenden de acuerdo a su desarrollo. Entonces la iglesia está preocupada por eso y entonces no solamente la iglesia adventista, para serles sincero, las otras denominaciones también han hecho estudios porque están teniendo los mismos problemas que nosotros tenemos, que es la deserción. Ahora, no podemos culpar solamente, decir que esta es la verdadera razón. Son muchas las razones, pero uno de los problemas es que no estamos, los padres no se involucran desde que empieza el bebé, desde que empieza el niño a desarrollar una educación cristiana. Elena de White en el libro Conducción del Niño, ella dice que uno de los primeros sonidos que debería llamar la atención del bebé es el nombre de Jesús. O sea, los niños desde pequeños, o sea, cuán importante es que nosotros comprendamos que los padres son los primeros maestros. Por lo tanto, si los padres son los primeros maestros, son ellos los que deberían estar guiando a los hijos con el nombre de Jesús, el amor que Dios tiene por nosotros. Entonces, no hay, tenemos que ya quitar el estereotipo que los bebés no aprenden. Tenemos que nosotros realmente aceptar que los bebés van a aprender porque el niño se da cuenta. Y se han hecho muchos estudios, muchos experimentos. Inclusive yo leí uno de un experimento que se puso 30 bebés y los 30 estaban llorando cuando de repente alguien puso el sonido de un corazón de una madre. De los 30 niños, 29 seguían llorando, pero el bebé que era el corazón de la mamá, porque habían puesto el sonido de un corazón de una de las mamás, era el que se quedó tranquilo. Eso quiere decir que los niños van aprendiendo en una forma sensorial, van desarrollándose de acuerdo a su capacidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como te lo dije, los niños están desaparecidos durante el primer año, primero 2 años. Entonces a mí me toca observar la clase de los niños y a veces observo que los padres que traen recién a los 2 años, casi para que pase a la clase de infantes o entran a la clase de cuna, los niños están pero con una conducta, están rebeldes, no quieren entrar a la clase, no atienden. ¿Y por qué la razón? Porque nunca lo trajeron antes. Así de sencillo. O sea, el padre ahora tiene que trabajar durante dos, casi un año para que el niño entienda que la escuela sabática es parte de ellos. Eso no pasaría si los padres realmente llevaran a sus bebés a la iglesia. Entonces tienen que trabajar durante casi 3 años para realmente el niño entienda que la escuela sabática es parte de su vida. Entonces los niños no tienen un buen concepto. Por eso muchas veces
La clase de cuna está vacía y cuando quieren meter al niño es un caos. Yo lo veo un niño de la iglesia que sus papás no vienen a la iglesia. Entonces ahora que el niño casi está entrando a la clase de infante, lo tratan de meter y el niño no quiere. Entonces automáticamente porque es un mundo desconocido para él. Y es triste pensar que al no traer a mi hijo a la escuela sabática, a la clase de cuna, el niño piensa que no es parte de su vida, que eso no es importante. Pero son cosas que uno aprende. Entonces le quiero decir, como le digo, esto no es solamente un estudio de la iglesia. Las otras iglesias, las evangélicas, las iglesias de otras denominaciones, están teniendo el mismo problema. Hay mucha deserción. Entonces, ¿por qué? Porque sabe Satanás que con la ayuda del Espíritu Santo, los jóvenes de hoy podrían realmente entender mucho del mensaje de salvación y podrían predicar al mundo. Así que a Satanás le conviene que los niños estén fuera de la iglesia. Entonces, por eso este programa trata de conectar la familia, los padres, las personas que cuidan a estos bebés, tratan de conectarse con Dios, con su bebé y con la iglesia. Se trata de trata de conectar, que los padres formen parte eh, importante en la educación religiosa de sus hijos. En otras palabras, tenemos que recordar que los primeros maestros que tienen un niño son los padres. ¿Qué vamos a tener presente en este currículum? Primero, en este currículum de paso de bebé, que es de 0 a 12 meses durante un año, los padres van a tener presente el amor de Dios. El amor de Dios, la confianza, porque los niños necesitan, los bebés necesitan comprender que ellos son aceptados en la iglesia, son aceptados por sus padres, porque esto es bien interesante. Ya un bebé sabe cuando un niño, cuando va a ser rechazado por el padre o por la madre. Automáticamente el ambiente que el niño va aprendiendo, que es un sentido que nosotros tenemos que entender. A veces los niños comprenden en qué lugar son queridos y en qué lugares no. Tercero, la obediencia. Como hijos de Dios tenemos que obedecer las reglas. Hay leyes en todo el universo. Dios también tiene leyes para nosotros que tenemos que aprender. Y sobre todo la obediencia a Dios. O sea, los niños y los padres tienen que aprender que una de las cosas que los niños principales que tienen que aprender es la obediencia. Cuarto, la consistencia. O sea, se va a tratar de persistir en que los niños aprendan los conceptos que se dan no solamente una vez al año, sino siempre. Porque a veces pensamos que porque, ok, yo le enseñé el primer sábado de enero a que la oración es importante, el niño ya lo sabe. No, es necesario reforzar ese conocimiento sábado tras sábado, tantas veces sea necesario hasta que el niño tenga un dominio del tema, porque no todos los niños aprenden iguales. Y lo mismo sucede con los mismos padres. A veces se piensa que porque yo ya preenseñé el primer sábado del año que hay que venir a la iglesia el sábado y es suficiente. No, tenemos que enseñar tantas veces sea necesario hasta que el niño pueda comprenderlo. Ya cuando el niño o el padre te diga, bueno, sí, esto es así, entonces tú estás seguro de que estás yendo un paso porque lo estás haciendo con consistencia. Y eso es bien importante, ¿verdad? Y nosotros lo vemos en el Deuteronomio de 6 al 9, lo que Dios le decía a los padres, cómo tenía que ser la educación de sus hijos. Y eso es importante. Yo estuve en Israel y yo veía niños diferentes. Los niños judíos, sus padres, el papá y la mamá se encargan de ellos, enseñarle a guardar el sábado, ¿verdad? Yo estuve en las sinagogas y pude observar una reverencia y yo decía, ¿y dónde están los padres? Y le pregunté a muchas mamás y sobre todo a las mamás, les pregunté qué hacían ellos para que su niño guardaran el sábado. Y ellos respondían, era un trabajo diario de papá y de la mamá. Ellos desde el domingo le enseñaban que el sábado era un día especial y se preparaban para el siguiente sábado. Por eso es bien difícil que un niño judío se convierta en dentista, porque ha sido tan bien la enseñanza y algo que a mí me impactó, que justo fue el viernes de noche, la primer viernes de noche en Jerusalén. Las calles estaban llenas de judíos, personas judías que estaban adorando, cantando, y el judío podía venir de Rusia, de China, de Perú, de México.
de las Islas Canarias y automáticamente encaja, porque desde bebés les enseñan el idioma, las canciones, las historias, las oraciones, los significados, y automáticamente el niño llega y encaja. Pero un niño de una iglesia a otra no encaja, no se sabe las canciones, no entiende. Entonces, ¿por qué? Porque algo está fallando. Tenemos que hacer la consistencia y las rutinas son importantes en la educación de un niño. Las rutinas le enseñan al niño a cómo usar el tiempo debidamente, cómo ser independiente, ¿no es cierto? Porque ya sabe cuál es asumir su responsabilidad, y esto es muy importante. Paso de bebé trata de que los padres estos 5 conceptos lo tengan y se involucren en la educación de sus hijos. Para eso, en el manual de los padres va a tener una sección para los padres. En esta sección para los padres van a ir aprendiendo cómo ellos pueden darle una educación cristiana a sus hijos, y sobre todo lo va a hacer pensar cómo puede ser que ellos puedan involucrarse en dar una educación cristiana. Por ejemplo, si tú preguntas a los padres cuando tienen un bebé, todos quieren que sea médico, abogado, ingeniero, astronauta, una persona con un negocio propio. Todos quieren que sus niños pasen por la universidad, maestría y doctorado. Apoyamos eso porque eso Dios necesita personas preparadas, pero lo que queremos es que los padres también tengan objetivos espirituales. Está bien, tu hijo va a ser médico, abogado, astronauta y arquitecto, pero tu niño también tiene que ser una persona que ame a Dios y se preocupe por su desarrollo espiritual, y también ayude a predicar el Evangelio, porque eso se ha perdido. La mayoría de los padres, al estar en Estados Unidos y en cualquier parte, quieren que sus hijos superen los niveles educativos, pero se han olvidado de los objetivos espirituales. Yo recuerdo mucho que cuando era niño, siempre los padres y los maestros querían que sus hijos sean pastores, esposa de pastores, sean colportores, pero eso ya se ha perdido, ¿no es cierto? Pero necesitamos involucrar a los padres. Para eso va a haber los padres van a poder tener acceso al material, ellos van a tener la escuela sabática también, como un culto familiar en la casa, donde ellos van a poder desarrollar los mismos conceptos que van a desarrollar los maestros con el mismo material, y los padres en cada una de las historias y de los consejos van a tener puntos inspiradores para que los padres sepan cómo ellos pueden involucrarse en la educación espiritual. Va a haber momentos de oración, ¿no es cierto? Y el currículum de Paso de Bebé va a ser una lección, porque como la clase va a durar un año, de 0 a 12 meses, van a haber 4 lecciones importantes que se han escogido. La creación, porque es importante que el niño sepa sus orígenes. El buen pastor, quiere decir que él estaba viviendo en un mundo peligroso, pero hay un buen pastor que es Jesús, que es Dios. Y Noé y los animales, que Dios también envía reprensión, ¿no es cierto? Que Dios protege a los animales, y un bebé especial, que Jesús nació por nosotros, y estos conceptos van a estar desarrollados. Cada clase, de estas 4 clases, van a tener materiales principalmente no van a ser figuras solamente, van a ser juguetes, peluches, de acuerdo a la lección, para que los padres puedan, los niños, sobre todo los bebés, puedan manipular, y los padres puedan usar este material que se va a dar acá. La escuela sabática tiene la guía para los maestros, que tiene muy buenos materiales. El primer tema va a ser la creación, que va a durar 13 sábados, se va a repetirlo, porque los niños en esta edad aprenden a través de la repetición. El programa va a ser el mismo, va a tener tiene objetivos, énfasis, tiene versículo de memoria, tiene las metas, tiene oración, tiene también canciones nuevas para que los padres puedan eh, cantar con los bebés, y va a tener instrumentos musicales, va a ser un programa muy ameno para que los bebés puedan así, de acuerdo a sus crecimiento de su cerebro, de sus sentidos, ellos puedan
manipular algunos objetos e instrumentos musicales. O sea, el programa es muy lindo, muy bonito, está bien pensado pensando en los bebés. Durante el programa no se va a usar solamente el método narrativo, o sea, no solamente contar la historia, se va a escuchar sonidos, se va a manipular, los niños van a tocar agua, van a mirar peces, van a hacer observaciones, va a escuchar música y eso es un programa que trata de que, de acuerdo al aprendizaje del niño, se involucren todos. O sea, se va a utilizar muchas cosas diferentes para que el programa sea ameno. Después que se tiene ya la lección con los bebés, que van a ser unos 15 a 20 minutos, porque la atención del bebé es muy corta, va a haber un tiempo para los padres. Se ha preparado 52 temas donde los padres van a aprender, ¿no es cierto?, cómo ser buenos padres. Y el primer tema es soñar, cómo tú sueñas que sea tu hijo, hoy día y en el futuro. En otras palabras, la clase de paso de bebé no solamente es que el niño aprenda a conocer a Dios, sino que los padres también conozcan a Dios y también que los padres tengan objetivos y metas. ¿Qué objetivo tú tienes para tu hijo? ¿Qué quieres, cómo crees que tu hijo va a ser en el futuro? ¿Cuánto de Dios va a aprender? Entonces, todo eso se va a hablar con los padres y se va a hacer como un grupo pequeño donde van a haber 52 historias diferentes una de la otra, ¿no es cierto? Donde se va a hablar, por ejemplo, el primer sábado de soñar, sueña, ¿cómo sería tu hijo? Va a haber conexiones, se va a leer versículos y sobre todo esto quiere porque queremos que los padres se involucren. Por muchos años hemos cometido a veces errores de hacer el trabajo de los padres. O los padres nos han dado diciendo, usted cuente la historia porque tú la haces más bonita, más interesante, conmigo no quiere aprender, conmigo no quiere, entonces uno contento porque tú vas a ser la persona que le enseña de Jesús, pero eso no está bien. Aunque se ve bonito, es un desastre. ¿Por qué? Porque el padre durante los 6 días no habla de Dios, porque está confiado en que el sábado el maestro le va a enseñar todo a la maestra. Entonces es un desastre porque el niño no aprende nada. Entonces, no es mucha información a veces. Entonces, los padres tienen 6 días que ellos pueden hacer el culto con sus niños y ellos pueden realmente enseñar. Como te digo, este material de Vivos en Jesús, la primera clase, que va a ser la clase de paso de bebé, eh, va a ser una clase donde realmente se enseña a los padres a ser padres de sus propios bebés y la iglesia va a ser una ayuda para ellos, ellos van a tener los mismos materiales y como te digo, va a ser una cosa muy impactante. Ya empezó en Estados Unidos, ya empezó en este 2025 y durante el próximo año se va a empezar con la clase de infantes y primarios, así hasta llegar hasta el 2028, si es que Jesús no llega. Como les digo, este material está muy interesante, los cambios van a costar un poquito pero como te digo, va a ser una cosa bien impactante si nosotros lo llegamos a aplicar. O sea, tenemos que entender que es el programa de paso de bebé que abarca de los 0 a los 12 meses, va a ser en 40 minutos, 45 minutos, 20 minutos se va a tener los bebés con actividades y luego los otros 25 minutos van a ser para que los padres tengan consejos oportunos, como leyendo la Biblia, mensajes apropiados para que los padres puedan involucrarse, porque esa es una tarea. Como te digo, la iglesia está muy preocupada porque de 10 niños que crecen, 9 se van. Entonces, si tenemos las clases de escuela sabática, cuna, infantes, primarios y menores, y tenemos aventureros y conquistadores, ¿qué es lo que está pasando? Porque ellos abandonan la iglesia. Entonces, la iglesia, después de muchos estudios, no solamente la iglesia adventista, también otras denominaciones, se dan cuenta que en la edad entre los 0 a año y medio, los niños están desaparecidos de la iglesia. Los padres no los traen a la iglesia porque hace frío, porque están muy chiquitos. ¿Qué va a aprender el niño? Está con fiebre. O el niño se me puede enfermar. El hijo del hermano está con esto. Entonces, o a veces los niños tienen discapacidades. El niño está en síndrome de Down o autismo y no lo quieren traer a la iglesia. Entonces, los padres están desaparecidos. Entonces, aparecen eventualmente. Entonces, el niño no se le ha dado una instrucción espiritual. Entonces queremos que los padres realmente se involucren en esta parte, en estas lecciones y en esta clase.
Acuérdate que se llama Paso de Bebé, yo le digo Pasito de Bebé porque me encanta el nombre. Y abarca de los 0 hasta los 12 meses. Entonces, los mismos padres van a tener una maestra o dos maestras que van a ayudarles en la preparación de la clase y luego los mismos maestros van a tener con los padres los consejos para ellos, que cada sábado van a tener un consejo nuevo y eso lo va a hacer pensar, el material se le entrega a los padres y así vamos a tener una iglesia que trabaja padres, ni bebés y maestros, ¿no? Que es lo ideal, porque nosotros solos no podemos hacer el trabajo. Entonces es bien bonito el material, bien sencillo, bien comprensible. Lo único que requiere es mucha oración, mucha sabiduría y necesitamos orar a Dios para que nos dé mucho entendimiento. Este es el propósito de este material que estamos preparando. El material está muy hermoso, tiene lindos colores, tiene los objetivos muy claros y esperamos que ustedes puedan realmente trabajarlo. Si ustedes ven estas figuras, son bellísimas. Aquí tenemos este de pasito de bebé, ¿verdad? Tenemos bebés, tenemos animales naturales, tenemos a Jesús en alguna de las partes, pero es importante que nosotros podamos tener una clase como Dios quiera. Que Dios nos ayude, oremos mucho y involúcrate en el material de Vivos en Jesús. Nos vemos la próxima clase.